El Ayuntamiento de Eibar se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad bajo el lema Por tu salud, desplázate de forma sostenible, con variadas actividades que se celebrarán a lo largo del presente mes de septiembre y que estarán destinadas a impulsar una movilidad más sostenible entre los eibarreses. El martes, día 14 y el jueves 16 se celebra el bautismo Nordic Walking en el Parque de Itxio, junto a la carretera de Arrate, de 10 a 11:30 por la mañana y de 6 a 7:30 por la tarde. Para el día 17 de septiembre, viernes, está prevista la celebración del espectáculo ciclista Caroli el Hombre Rueda. Será en horario de 6 a 7 de la tarde en el nuevo espacio cultural Errebal Plasía. Las entradas serán gratuitas y deberán ser adquiridas previamente en la taquilla del Coliseo lunes y viernes de 5:30 a 7:30 o en la plataforma de Cuchabank. La siguiente actividad tendrá lugar el sábado día 18 de septiembre con la celebración de la marcha Nordic Walking, que comenzará a las 9:30 de la mañana desde la plaza de Unzaga y que tendrá el siguiente recorrido: Unzaga, Amaña, Sosola, Arrajola, Pagaegui, Abeleche, Mandiola, Azpicoa, Nagiordi, Estasiño Calea y regreso a Unzaga, con un recorrido total de 10 kilómetros. El grupo mínimo de participantes será de 6 personas y el máximo de 30. El mismo sábado 18 de septiembre se llevará a cabo un mercado de segunda mano de bicicletas y taller de reparación. Este mercado tendrá lugar en la plaza de Unzaga entre las 10:30 de la mañana y las 2 de la tarde. Bueno, yo destacaría de entre todas las actividades la del próximo sábado, que habrá un mercado de segunda mano aquí de bicicletas y también un taller de reparación. Y por otro lado, la marcha Nordic Walking, que es una marcha, un recorrido que haremos aquí por Eibar. Para participar, es imprescindible llamar con antelación al teléfono 943 670249 para concretar la cita y dejar las bicicletas. Dicha participación será gratuita. El día 22 de septiembre se celebrará en Eibar el Día Sin Coches, para lo cual, y con el objetivo de incentivar el uso del transporte público, el servicio de autobús urbano de Eibar, Udalbus, será gratuito. La última actividad programada es la denominada Ibilisan, Caminata Saludable, que tendrá lugar el 24 de septiembre, con salida a las 9:30 de la mañana desde la plazoleta del ambulatorio. Será un paseo a pie, enriquecido con un almuerzo sano y una propuesta de ejercicios terapéuticos. Para participar en estas actividades es imprescindible la inscripción previa en el teléfono 943 70 8408 o en el correo electrónico ingurumena@eibar.eus con el asunto inscripción SEM 2021, detallando nombre, apellidos, teléfono y email de contacto, así como la fecha y la hora de la actividad. Como objetivos más importantes o más destacados hemos marcado dos: uno, lo que es la movilidad sostenible, y la segunda, lo que es la recuperación o reutilización de materiales o de elementos. Hemos diseñado diversas actividades yo creo que variadas, y espero que sean del gusto de todos aquellos que quieran tomar parte en ellas. Todos estos actos previstos estarán sometidos a los protocolos de seguridad e higiene derivados de la pandemia. En muchos de ellos será obligatorio el uso de la mascarilla y en todos los casos el número de personas podrá variar según la evolución de la pandemia.